ondas electromagnéticas. Hoy es prácticamente nuestro último día de clases, porque en marzo es más repaso, rehacer ejercicios y pruebas y exámenes y otros. Entonces hoy día, nuevamente, vamos a trabajar en las ondas electromagnéticas y vamos a proponer un documento guía. No se olviden hacer preguntas. Lo peor es quedarse con las dudas. Ustedes, futuros profesionales, siempre tienen que aclarar las dudas. No pueden dirigir, no pueden hacer nada en su profesión si no tienen la seguridad. Y cuando uno duda, pregunta. ¿Está claro? Bien, veamos nuestro documento guía. Ahí vamos a corregir la pantalla y vamos a colocar modo presentación. Vamos a correr un poco este coso que hay acá, que es... Hay bien poquito, ahí hace dos se fueron de vacaciones, parece. Hay súper poquitito. Ya. Ahí tenemos nuestro... Esto voy a dejar acá un poquito por si llega alguien atrasado para que no lo deje afuera. Bien. Ondas electromagnéticas, sección cátedra. Imaginemos una carga que oscila con movimiento armónico simple en el eje X, con una frecuencia. ¿Ya? Entonces vamos a generar un monito. Nos están diciendo, imagine un movimiento armónico simple en el eje X. Tenemos el eje X. ¿Ah? Eje X. Y tenemos un movimiento, vamos a colocar acá un eje de referencia para colocar el 0. Y acá tenemos un movimiento armónico simple que corresponde a una onda de este tipo. Y ustedes saben que de un máximo, esto tiene un máximo ¿ah? Un máximo y tiene un mínimo, ¿verdad? Y ese es un valor que leemos en ese eje. Entonces, si esto tiene un valor, coloquémosles una letra, un valor A de amplitud, A de amplitud, ¿verdad? Este es un número A. Y acá, evidentemente, es el mismo número, pero con el signo menos, ¿verdad? Porque este apunta hacia abajo. Y este, cuando se empieza a repetir el valor, vamos a colocar acá una meta, acá partió, ¿verdad? Aquí partió. Cuando se empieza a repetir, aquí partió de nuevo, se va a repetir exactamente lo mismo. Esto se llama una onda. Y la onda tiene
dijimos, la amplitud tiene la amplitud y en el eje X, la onda, en el eje X, la onda que partió aquí y terminó acá, este X, que se mide, no olvidemos, en metros, ¿verdad? En este caso, o en alguna unidad de X, porque podría ser que estemos representando algo, como se están fabricando tarros, por ejemplo, ¿verdad? Este tramo que está acá se llama longitud de onda lambda. Esa es la longitud de onda lambda. Entonces tenemos la longitud de la onda y acá tenemos la amplitud de la onda. Entonces ya tenemos dos características, la amplitud, la longitud. ¿Está bien? Otra cosa, cuando nosotros hablamos del tiempo, nosotros podemos darnos una unidad. Voy a suponer un segundo. ¿Ya? Un segundo. Y disparamos la onda. Partió la onda acá. ¿Verdad? Lo disparamos y en un segundo la onda sigue para allá, vamos a suponer, y en un segundo nosotros tenemos un cierto número de ondas, ¿verdad? Hagan así, estamos dibujando una onda, así, y hagan un segundo, miren el reloj y hagan así. Va a haber un número de ondas, un número, ¿verdad? Ese tenemos que tenerlo en cuenta, el número de ondas, ¿verdad? Y el número de ondas es la cantidad de onda, es decir, la cantidad de longitudes de onda que se repiten en un segundo. Y a eso le llamamos número de onda. La cantidad de ondas que se repiten en un segundo. ¿Ah? Y el número de ondas por unidad de tiempo, ¿verdad? El número de ondas que se repitieron en un segundo, si hacemos la división del número de ondas dividido por el tiempo, el número de ondas dividido por el tiempo se llama frecuencia, que es el número de ondas partido por el tiempo. Frecuencia. Ah, pero como esto transcurre en el tiempo y en un segundo hay un montón de ondas, la pregunta del siglo, ¿cuál es el tiempo de una? Es decir, desde que partió hasta que llegó aquí. ¿Cuál es el tiempo de una onda? Tiempo, le vamos a cambiar el T, le vamos a colocar una T mayúscula. Tiempo de una onda ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo de una onda? Ese tiempo de una onda se llama período.
El tiempo de una onda se llama periodo. Y allí tenemos las definiciones de algunos términos. Entonces, volvámonos ahora a nuestra ecuación. Luego, la expresión de los campos, ya sea eléctrico o ya sea magnético, ¿verdad? Se definen como X, ¿verdad? Estamos hablando X era para allá y estamos colocando el tiempo. Es decir, la onda se varía con la posición en el tiempo, ¿verdad? Está la onda, está aquí, y está corriendo el tiempo, ¿verdad? Entonces decimos la onda varía con la posición, estamos distintos de donde partimos, varía con la posición en el tiempo que transcurrió desde el inicio hasta donde estamos evaluando. Entonces, esta onda, que es la forma de escribir una onda, ¿eh? Dijimos tiene una amplitud y tiene una función, que en este caso la forma que tiene la onda, la forma, ¿eh? La forma que tiene la onda es una onda sinusoidal, entonces es una onda seno. Esta es la manera de escribirla, ¿verdad? Esta es la manera de escribirla. La amplitud, esta es la amplitud, esa que está acá, esta amplitud que va variando con el tiempo, ¿verdad? Varía con el tiempo, la amplitud varía con el tiempo, es decir, con la función, porque la función varía con x y con t, y la función es seno, y varía con el ángulo. Esto es importantísimo, varía con el ángulo, ¿verdad? Ustedes saben que el seno de aquí hasta acá son 360 grados y en cualquier punto está metido entre 360 y después sumamos 360 más y sumamos 360 más y así sucesivamente. Y la amplitud cero de esta onda tiene una dirección. Si se propaga en X, ojo con lo que digo ahora, presten mucha atención. Si se propaga en X, es decir, y X por el tiempo, X, si consideramos el tiempo, se llama velocidad. Se llama velocidad. Entonces, si el desplazamiento y la velocidad están en X, es decir, bajo el versor Y, la onda B y la onda E no pueden estar en X porque son perpendiculares, ¿verdad? A es perpendicular, A es perpendicular a X. Por lo tanto, esta amplitud es perpendicular al desplazamiento. Como es perpendicular al desplazamiento y el desplazamiento está en Y, este otro tiene dos alternativas. O queda en la dirección J o queda en la dirección K. Porque son perpendiculares a la propagación, ¿verdad? Y nos quedan dos ejes más, ya sea el J o nos queda, ¿verdad? O nos queda el K. No hay otra alternativa. ¿Está bien? O nos queda el J o nos queda el K, que son perpendiculares al desplazamiento. Entonces, ojo,
Si la propagación está nuevamente, vamos a colocar que la velocidad de propagación tiene un valor inicial, la amplitud, ¿verdad? Y vamos a suponer que este está en la dirección K. Pregunta, ¿dónde está E o dónde está B? No importa dónde sea, pero no va a estar en K. Como son estos dos perpendiculares a K, estos dos pueden estar en I y en J. ¿Verdad? Entonces, inmediatamente descartamos. Entonces, nuestra onda es una onda sinusoidal. Repasemos. Ahí está. Que tiene un número de onda. ¿Quién marca el número de onda? Cuando parte acá una. 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y esto se llama número de onda. Y el número de onda se cumple en un tiempo. Y el número de onda dividido por el tiempo se llama frecuencia. Y el tiempo de una onda, le pusimos T mayúscula, se llama periodo. La onda tiene una dirección de propagación hacia dónde va la velocidad, espacio partido por el tiempo. ¿Y cuál es el espacio que recorre la onda? Es el número de onda multiplicado por la longitud de una onda, ¿verdad? Porque la longitud de una onda por el número de onda me da el espacio recorrido, ¿verdad? El espacio recorrido. Y el espacio recorrido dividido por el tiempo, ¿verdad? El espacio recorrido dividido por el tiempo, espacio recorrido, entonces el número de onda multiplicado por la longitud de onda. El espacio recorrido partido por el tiempo, ¿verdad? Se llama velocidad de propagación, ¿verdad? Y acá el versor, como está en X, es Y. Luego teníamos la amplitud. Y que la amplitud va variando con el tiempo y nos dan estas ecuaciones. Y dijimos además, si la velocidad de propagación está en I, B y E, es decir, el campo eléctrico y el campo magnético, están en J y K. ¿Y cuál es el orden? Según el producto cruz de la mano derecha. Por lo tanto, aquí la velocidad de propagación vale la velocidad cero en la dirección de I, ¿verdad? Cero podríamos borrarlo porque va a ir cambiando en el tiempo. Se me borró todo. Vamos a ver. B. Ya, ahí estamos. Entonces tenemos la velocidad de propagación, es B en I. Por lo tanto, E está en J y B está en K. Entonces ahí tenemos los tres vectores. Entonces, la expresión de una onda electromagnética tiene tres vectores. Y rige, para ubicar los tres vectores, rige la regla de la mano
derecha. ¿Ya? Rige la regla de la mano derecha. Y aún, Profesor, ¿sí? Dígame. entonces la velocidad con el desplazamiento van hacia la misma dirección, ¿cierto? Claro, correctísimo, correctísimo. Muy bien. Y este desfase, ¿qué es lo que es? Vamos a hacer una pelotita, ¿verdad? Ese desfase es dónde va la onda. Voy a colocar que la onda va acá. Entonces la pregunta, ¿cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale el ángulo phi? Entonces de aquí hasta acá hay 360 grados. De aquí hasta acá, 360 grados más. Y habría que calcular cuántos grados hay de aquí a aquí. Hasta acá hay 90. 90, 90, 90 y 90. Ahí están los 360. 90, coloquemos que allí sea 120. A manera de ejemplo, ¿verdad? Hasta este punto vamos a suponer 120 grados. Entonces, el desfase, el ángulo es 720, 820, 840, 840 grados, ¿verdad? Hasta ahí tenemos 800, a manera de ejemplo, 840 grados. Pero la calculadora y el computador trabajan en radianes. En radianes. Entonces, esto en radianes hay que transformarlo. Hay que multiplicar por un número 1. 2 pi radianes equivalen a 360 grados. Y ahí sacamos cuántos radianes. Simplificamos los grados, ¿verdad? Simplificamos los grados y la unidad nos queda en radianes. Y 2pi, este vale 3,14. 3,1416. Y aquí vamos a tener un número en radianes. Ustedes pueden hacerlo. 2 por 3,14 multiplicado por 840 y dividido por 360, me van a salir los radianes que hay. Phi, ¿cuántos radianes es donde va la onda? Porque la onda va caminando, ¿verdad? Y nos preguntamos, en esta fase, ¿dónde va? Eso es phi, la fase. Y esta fase, indudablemente, como esto se va moviendo, ¿verdad? La tenemos expresada acá. La fase. Ya vimos, tiene que ver con el número de ondas que hay en la dirección de X. Número de ondas, dijimos, hasta acá, que hay en la dirección de X. Omega es la frecuencia, es 2pi por f, ¿verdad? La frecuencia angular. Entonces, ¿cuánta es la frecuencia? Ahí vimos cómo se calcula recién. Y luego, la fase inicial. ¿Qué es la fase inicial? Podría una onda, vamos a hacerla aquí, podría una onda, ¿verdad? Una onda, no partir de cero, ¿verdad? Vamos a suponer que parte de por acá. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuándo se repite la otra onda? Acá. Por lo tanto, tiene un desfase, un ángulo de desfase. Tiene un ángulo de desfase, ¿verdad? Es el ángulo, acá hasta allá habían 360. La pregunta, ¿cuál es el ángulo con que partió?
¿verdad? Hay un ángulo allí, de aquí hasta acá es 360, de aquí hasta acá, por lo tanto acá partió con ventaja, no partió de cero, partió de un ángulo distinto de cero, y ese es el desfase. Entonces, todo este phi que está acá, si lo leemos en términos de la onda, tiene que ver con el número de onda, tiene que ver con la frecuencia, y la frecuencia en 2pi se llama velocidad angular, es el número de vueltas que da por unidad de tiempo, y el desfase inicial. Y con signo menos allí significa que esta onda se desplaza hacia el lado derecho. Este signo menos significa que la onda se desplaza hacia el lado derecho. Si le coloco un más, se va para el lado izquierdo. ¿Ya? Y ahí está la frecuencia angular. Acá yo le puse F, pero también aquí en este apunte le pusieron nu, esta otra letra, pero es la frecuencia. ¿Verdad? Puede ser nu o puede ser 2pi por la frecuencia. Es lo mismo. Este nu es la frecuencia. Por lo tanto, como tenemos la frecuencia, que es el número de onda por la longitud de onda, ¿verdad? Nosotros podemos calcular aquí la frecuencia y tenemos la velocidad angular. ¿Verdad? Entonces tenemos una expresión 2. El número de onda es cuántas ondas hay en 2pi. ¿Verdad? El número de la onda, el metro, es cuántas ondas hay en 2pi. Y luego tenemos omega 2pi por f y la relación entre E y B, que está relacionado con la velocidad de la luz. ¿Verdad? Está relacionado con la velocidad de la luz, y la onda tiene, si es la onda eléctrica, tiene la amplitud es cero. Y si es la onda magnética, tiene la amplitud B0. Y ambas, ojo, ambas viajan a la velocidad de la luz. Ambas viajan a la velocidad de la luz. Y ahí está la expresión que relaciona los módulos, la amplitud máxima. Entonces, la onda, como ustedes la ven allí, se caracteriza por la amplitud, por la función seno y la fase, que es la trayectoria de la onda en ángulo. Y evidentemente ya dijimos, si J y K, si E y B están en J y K, C, la velocidad de propagación, está en I. Y ahí están los tres vectores de una onda electromagnética, que es E, que es B, y la velocidad de propagación, que está en I. Y este, con la velocidad de propagación, son perpendiculares. Y el trazado de la onda, ¿verdad? Vamos a hacerlo a partir no de cero. Si esta es la onda eléctrica, tiene un E0
Y donde vaya la onda, acá colocamos un punto, hay un desfase phi. Entonces tenemos E0, la onda es repetitiva seno de un ángulo phi, que se llama fase. Y esa fase está compuesta por el número de ondas, está compuesta por la velocidad angular y por el desfase inicial. Y además, definiciones chiquititas, el número de onda es 2pi partido por lambda, omega es 2pi por f, y la relación E con B está dada por esta expresión. Hay algunas otras expresiones que relacionan, ¿verdad?, la velocidad de la propagación, y ya dijimos, si esto está en JK, este está en I, ya lo dijimos, estamos repitiendo, y además hay otra expresión acá, que la velocidad también es la longitud de onda partido por la frecuencia, evidente. La frecuencia es el número de onda por unidad de tiempo y el número de onda por lambda era X. Por lo tanto, C es X partido por T, que está muy bien. Y otra expresión derivada, que la velocidad angular por el número de onda, ¿verdad?, también es C. También se puede calcular C dividiendo la velocidad angular de la onda por el número de onda, ¿verdad? Y también la velocidad de la luz tiene que ver con esta expresión matemática en donde está el medio magnético que se propaga y el medio eléctrico donde se propaga, tiene que ver la velocidad de propagación de la luz. Donde mu es la permeabilidad magnética y E es la permeabilidad eléctrica del medio donde se propaga la onda. El medio donde se propaga la onda. Esta onda que está viajando acá está en un medio que tiene una permitividad magnética y una permitividad eléctrica. El medio puede ser agua, aire, humedad, gas, etc. Depende donde viaje la onda. La onda viaja por el vidrio, por ejemplo, pasa a la ventana. Entonces el vidrio tiene una permeabilidad magnética y una permeabilidad eléctrica. ¿Está bien? Y eso hay que tener en cuenta. Cualquier duda, tengo los audífonos puestos para escucharlos. Luego tenemos otras definiciones. Ustedes saben que una onda viene, voy a suponer que este lápiz, ¿verdad?, y tiene una dirección. Viene así, puede venir así, ¿verdad?, puede venir así, puede venir así. Tiene una dirección, es decir, es una flecha. Y esa flecha tiene una intensidad, ¿verdad? Puede ser más fuerte, menos fuerte, o puede ser muy fuerte y sale por acá, por el otro lado. Y esa intensidad de la onda electromagnética, ¿verdad?, esa intensidad está dada por una expresión matemática que la tenemos aquí. Es decir, la intensidad de la onda, vamos a suponer que el sol, acá viene el rayo del sol y me está quemando la cara, me está haciendo un hoyo, dice uno, ¿verdad? Es E por V partido por 2 veces la permeabilidad magnética del medio. Acá hay aire, ¿verdad? Entonces sería del aire. Y la intensidad, es decir,
cuánto presiona es E por B. ¿Está bien? Y ahora, esta intensidad, dependiendo del área, por ejemplo, el área del lápiz por acá atrás es distinto. ¿Ya? Y si yo tomo la intensidad de otra manera, mira, acá encontré una botella, esta, ¿verdad? La intensidad acá es otra, porque depende del área. Esta intensidad es menor, ¿verdad? O mayor. Claro, si me llega un chorro acá de fuego, vamos a suponer que es fuego, me quema. O si tengo un chorro de fuego chiquitito o más chiquitito, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos ahora la potencia. La potencia que tiene el rayo. Este rayo, imaginemos una linternita que está alumbrando por allá una redondelita chiquitita y tenemos otra linterna que alumbra más área, ¿verdad? Tiene más área que la punta del lápiz, ¿verdad? Más área. Entonces la potencia está dada, ¿verdad? Por otra expresión matemática que es I por A, I por A. Entonces la potencia que llega a mi cara así es distinta a la que me llega así, y así no llega nada, pasa de largo, no toca mi cara. Por lo tanto, la potencia depende de un ángulo. Depende de un ángulo. ¿Está bien? Entonces, que venga el rayo a la cara perpendicular, que venga con un ángulo más y más, aquí la potencia es 0, porque el ángulo vale, ¿verdad? 90. Y el coseno de 90 vale, ¿cuánto? Con respecto a qué estamos midiendo el ángulo, con respecto a mi cara. ¿Está bien? Con respecto a los ejes. Entonces, allí tenemos la expresión. Eso significa que, ahí está, tenemos la intensidad, tenemos el área donde llega y tenemos un ángulo. Entonces, para poder calcular la potencia, tenemos que conocer el valor de I. ¿Ah? Tenemos que saber cuánto vale I. ¿Cuánto vale I? Tenemos que saber cuánto vale el área y el ángulo que forma, ¿verdad? El ángulo que forma respecto de quién. Respecto a la normal, ¿verdad? Porque ¿cuánto vale el coseno de 90? Hagamos acá, triangulito, ¿verdad? Y coloquemos nuestro eje cualquiera. Y acá colocamos el ángulo alfa. Entonces, coseno, lado opuesto, y, perdón, coseno, lado adyacente X, partido por la hipotenusa, H. Entonces, cuando yo voy subiendo a 90, el coseno vale 0, ¿verdad? Porque se achica el X, se achica el X, se achica el X, y me queda coseno de 90 vale 0. Y el seno de 90 vale 1. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Coseno de 90 vale 0.
pero en el coseno 90 la intensidad es máxima, ¿verdad? Porque cuando el coseno vale 0, cuando x es 0. Entonces, si acá colocamos x, este que está acá, 0, esta flecha está llegando de acá arriba, ¿verdad? Entonces, aquí hay que tener muy claro que estamos midiendo respecto de la normal, no respecto del plano. Por lo tanto, este es alfa, no este. Está hecho expresamente para que no midan ustedes respecto de la base. El ángulo de un vector que penetra se mide respecto de la normal. Ojo, entonces cualquier ángulo que yo tenga de una superficie que en un punto viene ingresando un haz de luz, y queremos calcular si esta es la intensidad y este es el área, si queremos evaluar esta ecuación que está aquí, el ángulo alfa se mide respecto de la normal, perpendicular a la superficie, a la normal. De allí se mide el ángulo. Y este es nuestro ángulo alfa. ¿Está claro? ¿Está bien? Entonces, no olvidar que no se mide como estamos acostumbrados a medir el ángulo de esta manera. Aquí nuestro alfa se mide aquí. Entonces, cuando este llega arriba, este es el lado adyacente y este es la hipotenusa y ahí tiene el valor 1, que es el máximo. Y después empieza a disminuir hasta que pasa a rasante y vale 0. ¿Está claro? No olvidar. Veamos entonces. Tenemos bien la intensidad, tenemos bien la potencia, dos expresiones matemáticas, y hacia atrás vimos, ¿verdad?, qué es lo que era la onda. ¿Bien? Hacia atrás vimos qué es lo que era la onda y cómo estaba dividida o cómo está compuesta. Bien, juventud. ¿Qué hora es? Descansamos 10 minutitos, ¿verdad? Nos juntamos a las 9:30. ¿De acuerdo? Descansamos 10 minutos, nos juntamos a las 9:30. ¿Está bien? Y seguimos. Nos vamos a nuestro documento de trabajo. Y estábamos en nuestra famosa onda, ¿verdad? Que teníamos una fase, que es la posición donde va el frente de la onda, K, que es el número de onda, que allí está definido. Tenemos omega, que es la frecuencia angular, que depende de la frecuencia, ¿verdad?, oscilatoria. E0 igual a C de 0, que es la forma de relacionar el campo eléctrico con el campo magnético en función de la velocidad de la luz. Y acá tenemos varias formas de calcular la velocidad de la luz, como lambda por la frecuencia, u omega partido por K, u 1 partido por la raíz de la permeabilidad magnética por la permeabilidad eléctrica.
Y además habíamos definido qué es lo que era la intensidad de una onda y cuál era la potencia. Hicimos un alcance de alfa porque cometen mucho el error de medir alfa respecto del ángulo que viene entrando la luz. Hicimos un hincapié fuerte que se mide cuando se trata de un área, se mide en función de la normal al área. La normal y el ángulo alfa se mide respecto de la normal, no respecto del piso, no respecto del piso. Se mide en función de la normal. Por lo tanto, tenemos todas las ecuaciones que estamos utilizando para las ondas electromagnéticas. Veamos entonces, para cierta onda electromagnética que se propaga en el vacío, tenemos entonces, me están diciendo, ojo, nos están hablando, tenemos una onda electromagnética. Muy bien, onda electromagnética que se propaga en el vacío. Entonces estamos en un medio que es el vacío. En el sentido positivo de las X, muy bien, se propaga en el sentido positivo de las X. Para allá va. Entonces tenemos que se propaga con la velocidad de la luz, ¿verdad? Que vale el valor de C en el vacío por, ¿verdad? En X, en X. Y esa es nuestra onda. Sigamos leyendo. Y el valor máximo del campo magnético es 0,05 Tesla. Eso significa que el B0, dice campo magnético, es igual a 0,05 Tesla. Ahí estamos. Sabiendo que la fase, mire, acá nos dieron la fase. Ahí está. La fase, la voy a anotar acá. Acá mejor. La fase. Fase. Me acordé que iban a bajar unos monitos. La fase. Igual. ¿Qué dice acá? 2 por 10 elevado a la 15 por X. Por X. Y no se olviden que esta es la fase, es K por X. Entonces este valor corresponde a qué? Al K. Menos 6 por 10 a la 23. 6 por 10 a la 23. T por T.
más 4.8. Ah, y este 4.8 era delta. Y este que está acá, ¿qué es lo que era? Era omega por T. Entonces este número que está acá es omega. Y ese número que está allá es delta. Entonces allí tenemos lo que habíamos definido como la fase. Por lo tanto, conocemos la fase de la onda, pero no conocemos X y no conocemos T. Pero si ustedes leen el campo magnético, posición XT, campo magnético, posición XT, este es el valor de X, coma, y este es el valor de T. Si nosotros tomamos este valor de X y este valor de T y lo colocamos acá, tenemos entonces el valor de phi. Porque acá colocamos el valor de X, multiplicamos, acá colocamos el valor de T, restamos y acá sumamos, ¿verdad? Y nos va a salir cuánto vale phi, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos E igual 0, ¿verdad? Seno de phi en una dirección, ¿verdad? Que en este caso es IJ, porque el campo magnético está en K. Campo magnético está en K. Entonces el B es igual al B0 seno de phi y está en K. Si C está en I y B está en K, E está en J. Muy bien. Entonces phi ya lo tenemos y el E con el B se relacionan con esta expresión, ¿verdad? Nos dieron B, tenemos B, tenemos el valor de la luz en el vacío, por lo tanto conocemos el E. ¿Está resuelto el problema? ¿Verdad? Conocemos entonces cuánto vale el E que está acá. Este es el E0. Y el E0 vale, aquí está, la velocidad de la luz por B0. ¿Y cuánto vale B0? B0 está en K. Y B0 nos dijeron vale 0.05 Tesla. Y C nos dieron en el vacío. Y eso está en tabla. C en el vacío vale, ¿cuánto? 3 por 10 elevado a 8, ¿verdad? Entonces tenemos el E0, tenemos el B0, tenemos el desfase y tenemos las direcciones, por lo tanto el problema está resuelto. Falta calcular además la intensidad. Veamos la primera parte. Ya he explicado el problemita, ¿verdad? Tenemos ahí E es igual a C por B0, tenemos el valor de la velocidad de la luz, ¿verdad? Lo tenemos allí. La velocidad de la luz, que multiplica a B0 y ahí tenemos la respuesta. Luego, la fase, ¿verdad?
Y en la fase dijimos, allí tenemos el K, aquí tenemos el X, aquí tenemos el omega y aquí tenemos la T. ¿Verdad? Sumamos todo eso y nos da la fase en el punto XT, ¿verdad? Nos da 0,8 radianes. Estamos en el sistema internacional, por eso nos han puesto las unidades. Luego nos piden calcular. ¿Qué cosa? El vector E. El versor, y ya lo vimos. El E estaba en J, porque el B estaba en K y el C estaba en I. Entonces aquí podríamos reforzar esta idea C estaba en I, B está en K. Por lo tanto, E está en J. Esa es la respuesta. P está en J. Ese es el versor de B. Y como tenemos el valor de E y el seno, lo podemos escribir. Tenemos el valor de 0, tenemos el seno de 0,8, que es la fase, 0,8, ahí está. Tenemos el E0, el seno 0,08 en la dirección de J, ¿verdad? Y nos da, ese es el valor del campo eléctrico. Se ve sencillo, se ve, pero hay que estudiar. La intensidad, porque acá nos preguntaron además, calcule, ¿verdad? Nos preguntaron además, calcule la intensidad. Tenemos el valor de la intensidad, es E0, B0 por 2 mu. Y eso, si ustedes tienen los números, lo multiplican, allí está el valor, ¿verdad? El E0 ya lo calculamos, el B0 lo calculamos, ¿verdad? Y solo faltaba dividir por 2 mu. Y este es nuestro resultado, ¿verdad? Y como esta es la intensidad, es una flecha que viene de la intensidad de la luz, es una linterna que está alumbrando, ¿verdad? En una dirección. La intensidad, tenemos el valor. Y acá jugamos. Si esto ingresa a un área, si esto ingresa a un área, ¿verdad? Ahí, ingresa ahí, tenemos que calcular la normal. La normal significa la perpendicular al área y el ángulo, repito, que forma la intensidad con la normal, no con la base, se llama el ángulo alfa para poder calcular, ¿verdad?, el versor o para dónde va o para dónde viene en función del área. Pero cuando la intensidad ingresa, ¿verdad?, la intensidad ingresa a un área con un cierto ángulo, la intensidad le pega a un área, supongamos que este es un captor solar, un panel fotovoltaico, y acá viene el sol, respecto de la normal se mide el ángulo y esa es entonces la potencia lumínica, ¿verdad? Esa es
la potencia lumínica que llega al área. La potencia. ¿Verdad? La potencia lumínica que llega al área, y esa cuánto vale. Ah, no la preguntaron. Solamente dijeron cuál era la intensidad. Y yo ya me fui a la potencia, bueno, un poco para que se refuerce la idea de la potencia. Escribo entonces, para que no quede en el aire, la potencia, si la hubieran pedido, es I por A y por el coseno de alfa. Entonces, como tenemos la intensidad, digamos entonces que el área, vamos a colocar el área de un captor solar de un panel fotovoltaico, que es 1,7 metros cuadrados, y vamos a suponer que el sol está a la 1, por lo tanto el ángulo alfa, digamos que sean 30 huevitos Celsius. Entonces la potencia sería igual a 2,98, ¿verdad? Por 10 elevado a 11 watts por metro cuadrado por 1,7 metros cuadrados y por el coseno de 30. Esa es la manera de ejemplo para que no lo vieron, ¿eh? En el problema no está, eso lo inventamos. Esto fue un ejemplo para que aprendan a calcular la potencia. Profesor, Dígame nomás, ¿cuánto vale mu en el vacío? ¿cuánto vale mu en el vacío? En Sí, este porque en el momento no lo tengo a mano, pero ¿ya? lo entregamos en la clase, 3 clases atrás, pero te lo mando. Lo subo ahora, después de clase, cuando subo a la clase voy a colocar acá el valor de mu. ¿Mm? Ya, porque mu se usa en el vacío en este ejercicio, ¿cierto? Claro, pero eso se dice en el ejemplo. Pero acá, como hablaron de la onda en el vacío, estamos hablando de mu en el vacío. ¿Ya? Ya, Entonces lo voy a subir el valor del E y el valor del mu. ¿Mm? ya, profe, ¿Alguna gracias. otra pregunta? Sí, también para calcular la potencia, ¿el ángulo tiene que estar en grados o en radianes? Depende de la calculadora. Si usa el computador no trabaja en grados, trabaja en radianes. Y la calculadora Ya. tiene la alternativa de colocar en grados o en radianes. ¿Y en el caso de la prueba es mejor ponerlo en radianes o no? ¿O da lo mismo? Da lo mismo, porque el resultado va a ser lo mismo si está en radianes o porque se simplifica. ¿Ya? Ah, ok, ya. Por lo tanto, si yo tomo el ángulo alfa como 30 grados y uso la calculadora, tengo que asegurarme que la calculadora está en grados. Ya. Y si uso radianes, tengo que asegurarme que la calculadora está en radianes, pero el resultado de la potencia va a ser el mismo. ¿Está bien? Ah, ok, entiendo. Sí, gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Borramos los rayones, dejamos de compartir. Ya. Entonces, de las dudas, ¿más dudas? ¿No hay dudas? Bien, vinieron poquititos, muy poquitos. Yo supongo que ya la mayor parte anda de vacaciones. Vinieron 11 alumnos y tenemos esta tarde seminario. Ahí vamos a resolver un par de ejemplos. ¿Mm? Así que los espero a la tarde.
¿Está bien? Y los que se van a desaparecer del mapa, les deseo unas bonitas y descansadas vacaciones. Cuídense para que no les arruine las vacaciones el famoso de moda, el Omicron. Tengan cuidado, cuídense. Nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Igualmente. Cuídate. Chao, juventud. Uy, no quieren hablar nunca. Tengo mis alumnos mudos. Chao, Camila. Chao, Diego. Y si va a haber cita, algunos dijeron chao, profe, por el chat. Bien.